12:05 pasadas y comenzamos la rueda de prensa de los responsables técnicos tras la reunión del Comité de Gestión Técnica de cada mañana con el presidente del Gobierno y los ministros competentes. Están con ustedes Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Rayo, la secretaria general del Ministerio de Transportes, el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa, general Miguel Villarroya. Se encuentra también el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y con él también del Ministerio del Interior, el director operativo y comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González. Comenzamos con la rueda de prensa y posteriores preguntas. Fernando Simón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, como siempre vamos a dar el punto de la situación, luego vamos a ceder la palabra al resto del equipo técnico y después pasaremos a una valoración y las preguntas. A día de hoy tenemos en España un total de 47.610 casos notificados desde el inicio de la epidemia. Ha habido un incremento del 20% respecto a los datos de ayer, con 7.937 casos nuevos. Es un incremento equivalente a lo que vimos ayer, lo que vimos en estos últimos días y diferente, más bajo que el que vinimos observando durante la semana pasada. De estos 47.000 casos se han hospitalizado en todo el proceso que llevamos con esta epidemia un total de 26.900 casos. Han ingresado en UCI 3.166, han fallecido 3.434 y se han dado de alta ya 5.367 hasta la fecha. Estos incrementos que hemos observado del 20% son variables en las diferentes comunidades autónomas, pero la evolución de la epidemia, en la que vamos progresivamente acercándonos al pico de transmisión, no va parejo con la sobrecarga sobre los sistemas hospitalarios asistenciales, en los que, como saben, una vez que se tiene síntomas se tarda unos días en ir al hospital y posteriormente a cuidados intensivos en caso de que sea esta circunstancia. En este sentido, sabemos que el incremento en el uso de UCIs ha sido algo menor respecto a ayer, un 18%, y sabemos que ha habido importantes variaciones entre las diferentes comunidades autónomas. Ha habido comunidades autónomas que han tenido incrementos importantes, como Cataluña, que ha llegado a un incremento del 50% en el uso de UCIs, lo que puede ser también debido a un retraso en la notificación de estos ingresos. Sabemos que en la Comunidad de Madrid ha habido un descenso muy importante respecto a otras comunidades. El incremento ha sido únicamente del 7% en el incremento de hospitalizados. En Cataluña era también sobre hospitalizados. En Madrid ha sido de un 7%. No sabemos si habrá algún retraso en la notificación de este cambio de estatus de caso confirmado a hospitalizado, pero también se observa este mismo incremento más pequeño que el resto del país, de un 10% en la Comunidad de Madrid comparado con el 20% en el total del país. Cataluña, al igual que el incremento en los hospitalizados, también tiene un incremento importante en el uso de UCIs de un 42%. Esto, como venimos diciendo en los últimos días, por mucho que nos vayamos acercando al pico, que saben que tenemos una observación de los datos notificados que está en retraso respecto a los datos de transmisión, los datos de inicio de síntomas. Esto implica que la carga que tenemos sobre los servicios sanitarios, obviamente todavía es muy posible que siga creciendo durante unos días, observemos o no un descenso de la transmisión. Lo vamos a dejar aquí ahora mismo, después haremos una valoración de algunos otros aspectos de interés en la evolución de algunas de las variables que se han observado en estos días, y ahora le cedemos ya la palabra al general del AIREM, Miguel Villarroya, del Ministerio de la Defensa. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. En primer lugar, quería reiterar mi más sentido pésame a todos los que han perdido algún ser querido en esta lucha. Y, sin más, comentar que no hay novedad en la operación Balmis y pasamos a relatar las actividades previstas para hoy, que son, como siempre, el despliegue de unidades de todos los mandos componentes, realizando los cometidos de presencia, desinsectaciones en todas las áreas e infraestructuras críticas, hoy estimados en un total de 2.900 efectivos en 135 localidades. Y con ello también resaltar que a día de hoy hemos estado ya presentes en todas las comunidades autónomas del país. El apoyo a la desinfección es una de las misiones que estamos haciendo con más asiduidad,
Hoy destacar que se va a intervenir en 99 residencias de mayores. Ayer ya anuncié que, a pesar de haber preparadas 92, al final se hicieron 113. En total, resaltar que llevamos más de 500 residencias en estos días que llevamos de campaña. También se va a intervenir en las estaciones de ferrocarril de San Sebastián, Vitoria, Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, en los aeropuertos de Bilbao y Sevilla, en los puertos de Valencia y Castellón, en el Centro de Control Aéreo de Barcelona. Seguiremos con el apoyo para el montaje de un hospital de campaña en las proximidades del Hospital Virgen de la Risaca, en Murcia. Apoyo con material UCI al Hospital de Campaña de IFEMA, en Madrid. Reconocimiento con personal de sanidad para posible apoyo al Hospital de Segovia. Apoyo al traslado de pacientes moderados entre hospitales y hoteles medicalizados en Madrid. Apoyo a la distribución de comida a colectivos desfavorecidos en Cartagena. Apoyo de transporte aéreo de material sanitario a Melilla y a las Islas Baleares. Y la formación en procedimientos de desinfección por parte de la UME a personal de diversos organismos. A todo esto, que son actividades nuevas, tenemos que añadir todas las actividades que he venido relatando estos días y que continúan. Digno de destacar es la presencia en IFEMA y en la Fira de Barcelona, que hoy empieza a funcionar el centro de acogida que se ha ayudado a montar en estos últimos días. Para terminar, también quisiera expresar mi más cordial felicitación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por su encomiable labor en este trabajo para contribuir a la seguridad de todos los españoles, así como también quiero expresar mi enorme gratitud a todos los colectivos que están en primera línea en el contacto diario con las personas más desfavorecidas y más afectadas por esta crisis. Y recalcar que llevamos ya bastantes días de actividad y de que el virus está haciendo mella en nosotros, pero quería resaltar el mensaje que hemos dado todos los días y desde el principio, que la unidad es fundamental. Todos juntos tenemos que vencer a este virus. Y muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al general de brigada José Manuel Santiago, del Ministerio del Interior. Fernando, muchas gracias. Buenos días. Hoy la Guardia Civil tiene que lamentar el fallecimiento de uno de nuestros compañeros con motivo de la epidemia que nos afecta a España. El Guardia Civil Juan José Antonio Redondo Fernández, que estaba destinado en la Comandancia de Madrid. Desde aquí quiero hacer llegar mi más profundo pésame a su familia y a sus allegados. Pésame que también quiero hacer extensivo a todas aquellas personas que de una manera u otra han perdido a alguno de sus seres queridos durante estos días. Durante el día de ayer, más de 20.000 componentes de la Guardia Civil han estado prestando servicio, prosiguiendo para verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas durante este estado de alarma. Así, con carácter general y gracias a la conducta ejemplar de la mayoría de los ciudadanos, el día de ayer puedo asegurar que transcurrió sin incidentes graves. Sin embargo, volvieron a repetirse comportamientos insolidarios e irresponsables que motivaron la detención de 19 personas por desobediencia o resistencia al agente de la autoridad, así como la tramitación de casi 7.000 denuncias por incumplimiento de las limitaciones de circulación. Por lo que respecta a los cometidos orientados a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, que están relacionados con el apoyo a la sanidad y a la producción, el transporte y la distribución de los productos básicos, me gustaría resaltar que en el día de ayer la Guardia Civil dedicó a más de 1.400 componentes a estos cometidos. Así, por ejemplo, en el puerto de Melilla se está procediendo a apoyar al abastecimiento de la ciudad con 60 camiones de gran tonelaje que trajeron mercancías en la última semana. También la Guardia Civil sigue prestando apoyos a los traslados de las personas afectadas o que pudieran estarlo por el COVID-19. En la Comunidad de Madrid, a modo de ejemplo,
acompañamos a distintos centros hospitalarios los transportes realizados desde el Hospital Universitario de Fuenlabrada y desde el Hospital Severo Ochoa de Leganés. O también, en la provincia de Cádiz, el traslado de 27 ancianos desde una residencia a otra, ancianos que habían resultado afectados por el COVID. Aunque somos conscientes de que nuestra acción pueda ser una gota de agua en el océano, todos sabemos que el océano sería un poco menos sin esa gota. Por ello, la Guardia Civil, a solicitud de distintas autoridades sanitarias, ha colaborado en labores de desinfección en el Centro de Atención Primaria en la isla de Ibiza o también en un polideportivo en la isla de Menorca. En este último se va a establecer un taller de fabricación de vestuario de protección sanitaria. Así, también quiero remarcar en este momento el que componentes de la Unidad de Acción Rápida de la Guardia Civil han montado instalaciones en La Rioja para un centro de diagnóstico móvil con el fin de proceder a una detección precoz del COVID-19. Por último, en estos días, el empleo de Internet y las redes sociales están adquiriendo mucha importancia, mayor importancia de la habitual, fundamentalmente por la potenciación del teletrabajo, de la necesidad de información, de la realización de compras o simplemente por el contacto con familiares y amigos. Por ello, nuestros especialistas en la delincuencia informática están prestando una especial atención en esta materia. Fruto de estas investigaciones, ha sido posible bloquear una página web www.donacionescoronavirus.es que estaba dedicada a una posible estafa a través de esta página. Estaban pidiendo transferencias bancarias de hasta 1.000 euros para luchar contra el COVID. A diario, también, hemos detectado bulos y posibles estafas sobre las que advertimos a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Y seguiremos insistiendo en ello para que las personas no se vean afectadas. En este sentido, recuerdo que la Guardia Civil ha puesto en funcionamiento un correo electrónico ciberestafas@guardiacivil.org para que nos puedan informar de cualquier posible estafa y podamos investigarlo. Llegado este momento también quisiera destacar el excelente trabajo que están desempeñando los cuerpos de policía local en toda España y en especial aquellos con los que compartimos en 1.500 municipios de España misiones comunes. Muchas gracias, compañeros. Y para terminar, insistir que aunque podamos tener la impresión de que todo esto va muy despacio, que no progresa lo rápido que quisiéramos, la fórmula para alcanzar el éxito se encuentra en la unión de todos, en la constancia y en la perseverancia. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra a José Ángel González, comisario principal. Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Hoy quiero que mis primeras palabras sean un pequeño homenaje a los policías locales de toda España, reconociendo su gran trabajo, cercanía y profesionalidad. Por necesidad y por justicia, quiero reconocer el esfuerzo compartido que en todas las ciudades de España estáis desarrollando. Ahora, más que nunca, el escudo y el color del uniforme no importa. Tenemos que trabajar como si fuéramos un solo cuerpo en plena sintonía y unidad. La ciudadanía espera mucho de nosotros y no vamos a defraudar, dejando todo lo mejor de todos para superar esta crisis. Somos compañeros de viaje y sabemos que ninguna batalla se gana en solitario. Pasando ya a la actividad diaria, decir que en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 55, que sumados a los 425 hacen un total de 484. Se ha observado una pequeña disminución en el número de detenidos, lo cual es un buen dato. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 6.039 actas, lo que supone desde los comienzos 42.278. En el tema de fronteras seguimos, como estamos repitiendo todos los días, con normalidad. Solamente ha habido 315 denegaciones de entrada y se han controlado 6.051 vehículos. Lo más reseñable desde que se entró en vigor la orden ministerial de puertos y aeropuertos, solamente
reseñar que ha habido 4 denegaciones de entrada en el aeropuerto de Madrid. En otro orden de cosas, la colaboración ciudadana es esencial. Cada día recibimos avisos al 091 donde nos informan de conductas irresponsables, como en Alicante, donde un gimnasio seguía abierto de forma clandestina para algunos socios, o en Las Palmas de Gran Canaria, donde un bar aún abría para clientes habituales. También se están notando conductas que rayan en la agresividad, como la de 2 varones españoles, los cuales han intentado impedir la llegada de la comitiva de ancianos afectados por el COVID-19 procedentes de la localidad de Alcalá del Valle con destino a una residencia de la línea. Se significa que en las redes sociales se ve un vídeo de uno de los detenidos dirigiéndose a la ciudadanía con la frase «Vamos, refuerzos, vamos a impedir que llegue el autobús». Posteriormente a este incidente, varias personas han lanzado varios artefactos incendiarios contra los vehículos de la Policía Nacional que patrullaban por la línea, no resultando alcanzados, llegando a causar daños a vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones, no resultando lesionada ninguna persona. Ustedes saben que la lucha contra el virus es cosa de todos. Cada uno de nosotros tenemos una parte de responsabilidad, unos deberes que cumplir si queremos dar la vuelta a esta situación que nos ha tocado vivir, todos desde el primero hasta el último. Ahora bien, si la lucha es tarea de todos, la localización de infractores, irresponsables o insolidarios nos lo tienen que dejar a nosotros. Es una responsabilidad nuestra, de la Policía Nacional. Si observan cualquier conducta contraria a lo establecido en el Real Decreto, no intervengan. Ayer, un hombre fue apuñalado en una localidad valenciana por intentar evitar que su compañero de piso saliera de la casa e incumpliera el confinamiento. Lo mejor que pueden hacer es llamar al 091 y comunicarlo lo que han visto, lo que les han contado o de lo que han tenido conocimiento. No lo duden, que rápidamente movilizaremos una patrulla para comprobar los hechos y actuar. Por otra parte, hoy es día 25 y, como saben, se trata de la fecha donde se hacen efectivos el cobro de las pensiones y, por lo tanto, se espera una mayor afluencia en las entidades bancarias. Quería mandar un mensaje de tranquilidad a todos los pensionistas, que ya podrán acudir hasta su sucursal con normalidad, eso sí, manteniendo las condiciones dictadas en el Real Decreto, es decir, de forma individual, excepto personas dependientes, y manteniendo las distancias mínimas para evitar contagios. La Policía Nacional tiene una especial relación con el sector bancario a través de un canal de comunicación llamado Red Azul. Sabemos que algunas entidades han puesto facilidades para adelantar cobros o realizarlo online, con el fin de no acudir a la oficina, si no es necesario. Pero, en el caso de querer tramitarlo de forma presencial, lo podrán realizar con normalidad, con esas medidas antes mencionadas. Sobre este tema, quería realizar una recomendación. Saben ustedes, como decía el otro día, que la delincuencia no descansa y que aprovecha cualquier situación para actuar. La Policía Nacional viene estableciendo un dispositivo especial en estas fechas para evitar el hurto o el robo de la pensión a los mayores. Y aunque estemos en emergencia sanitaria y muchos agentes estén dedicados a la lucha contra el virus, no vamos a descuidar nuestros deberes. Desconfíen de personas que se les acerquen y que con cualquier pretexto pretendan entablar conversación con ustedes. Pueden ser víctima de un delito como el denominado hurto amoroso. Por último, quiero pedirles que confíen en nuestra experiencia y en nuestra responsabilidad, en el desempeño del trabajo diario. Somos un gran equipo, un equipo estructurado, organizado y disciplinado, en el que prevalece por encima de todo la consecución del objetivo común de superar esta crisis, garantizando la seguridad y la salud a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. La movilidad en el día de ayer se ha mantenido en línea de los días anteriores. En los servicios de cercanías, la utilización fue en torno a un 90% inferior a la de un día habitual, es decir, en torno a una utilización de un 10%.
Esta mañana la hora punta se ha desarrollado con normalidad. Se ha identificado alguna línea de Rodalies de Cataluña que se va a reforzar mañana para evitar aglomeraciones, pero el funcionamiento ha sido con total normalidad. En los servicios de larga distancia ferroviarios, incluyendo la alta velocidad, también mantenemos las cifras de días anteriores, en torno a un 5% de utilización. Y en el caso de los viajes en autobús de larga distancia, estamos ya en un nivel de reducción respecto a lo que viene siendo un día normal de un 93%. En el transporte aéreo, ayer en la red de los aeropuertos de AENA, el número de operaciones se ha reducido en cerca del 90% respecto a un día equivalente del año pasado. Ayer se celebró, además, una conferencia sectorial de transportes con todos los consejeros autonómicos, y todas las comunidades autónomas informaron del nivel de utilización de los servicios de transporte de su competencia, estando más o menos en el mismo entorno de utilización, es decir, con reducciones del entorno del 90% respecto a fechas equivalentes del año pasado. Por otra parte, informar de que hoy se han publicado en el Boletín Oficial del Estado 3 órdenes ministeriales que vienen a completar el marco normativo durante este periodo de alarma. En la primera de ellas se prorroga de alguna manera la prohibición de vuelos desde Italia, marcando una serie de excepciones, vuelos de Estado, vuelos médicos y también aquellos vuelos que sean para la repatriación de españoles que se encuentren allí. Además, se habilita a la Dirección General de Aviación Civil a la adjudicación de servicios de transporte aéreo entre las Islas Canarias, dado que, debido a la baja utilización de estos servicios, corrían el riesgo de dejar de prestarse. Y, en tercer lugar, se aclara una cuestión que estaba siendo objeto de muchas dudas. Y lo que se dice es que para todo el transporte relacionado con actividades autorizadas en el Real Decreto en el que se establece el estado de alarma, podrán viajar en vehículos de hasta 9 plazas hasta una persona por cada fila de asientos. De manera que en un vehículo privado podrán viajar 2 personas siempre que vayan una adelante y una atrás, siempre que sea para las actividades autorizadas en el Real Decreto, no para uso de ocio o cualquier otro uso. La otra orden ministerial hace referencia a establecimientos hoteleros de alojamientos que han sido declarados servicios esenciales y que se mantendrán abiertos para su utilización por aquellas personas que prestan servicios esenciales, como son el mantenimiento de infraestructuras, la asistencia sanitaria, el transporte de mercancías o de pasajeros, el abastecimiento, el uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. De esta manera, en estos alojamientos, que se incluyen como anexo a la orden ministerial, se encontrarán abiertos. En los mismos también se podrán abiertos para estas personas, no para el uso del público en general. También se podrán dar labores de restauración a los alojados o a los transportistas que circulen cerca de los mismos. La tercera orden ministerial, de un ámbito mucho más acotado, prorroga la vigencia de las habilitaciones para el transporte de animales vivos y flexibiliza los tiempos de conducción y descanso. Ya he hecho mención a que en el día de ayer tuvo lugar una conferencia sectorial de transportes y desde el Ministerio agradecer la excelente colaboración de todas las comunidades autónomas en la coordinación que estamos llevando a cabo en toda la actividad del transporte. Por otra parte, indicar también que la Comisión Europea, y tras un intenso trabajo de muchos países y desde luego entre ellos España, aprobó ayer unas directrices para el establecimiento en el conjunto de países de la Unión de lo que llaman Green Lanes, carriles verdes, que puedan facilitar el paso de fronteras del transporte de mercancías de manera que no se obstaculice este servicio tan esencial para el abastecimiento. Por otra parte, informar que hoy se ha puesto en marcha en la página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un apartado de preguntas y respuestas respecto al transporte durante el periodo de alarma que pueden consultar
para las dudas que puedan tener. Durante todo este tiempo se han ido respondiendo a decenas de preguntas, pero lo que se ha considerado que sería útil tanto para la ciudadanía como para los profesionales era aglutinar aquellas que con mayor frecuencia se realizan y presentarlas para mayor difusión. Y esto es todo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña valoración de algunos aspectos relacionados con la información epidemiológica que tenemos y la implementación de las recomendaciones para restringir los contactos de riesgo que se han ido implementando en las diferentes áreas. El objetivo de todas las medidas que se han planteado, como saben todos los ciudadanos, es obviamente reducir los contactos de riesgo, los contactos en los que puede haber transmisión de alguna manera del virus de unas personas a otras y que pueden luego generar casos graves que se hospitalizarán. Algunos puede que vayan a la UCI y, desgraciadamente, algunos pueden fallecer. Ese objetivo, de acuerdo a las cifras que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que nos proporcionan los diferentes expertos que están con nosotros en este grupo técnico, parece que se ha conseguido. Tenemos una movilidad muy reducida, a alrededor del 5 o 10% de lo habitual en un día equivalente del año anterior, lo que implica una reducción muy importante de contactos. Tenemos una reducción de los contactos sociales prácticamente completa, que se observa básicamente con la actuación en las familias y los confinamientos y la movilidad de las personas fuera de sus trabajos. Tenemos una importante parte del trabajo que se realiza desde casa con teletrabajo, y en otros, aunque se sigue manteniendo a los profesionales en sus trabajos, se han establecido medidas para reducir los riesgos de contacto. Es cierto que todavía no es al 100%, pero habría que valorar si es necesario que sea del 100%. El caso es que se ha conseguido ese control de los contactos de riesgo de forma importante, y esto nos lleva hacia digamos, suavizado de la curva, que posiblemente estemos o en el pico o ya yendo hacia abajo. Una vez conseguido esto, nos quedan todavía algunos aspectos que tenemos que valorar. Todavía tenemos que entender que el riesgo no está solo fuera. Tenemos que entender que si una persona dentro de nuestras casas inicia síntomas, tiene obviamente que separarse del resto de la unidad familiar, tiene que tratar de hacerse un aislamiento interno dentro de una sola habitación y seguir las medidas que se proponen en el Ministerio de Sanidad, en la página web del Ministerio de Sanidad. Es igual de importante que evitar los contactos de riesgo con personas sintomáticas fuera del domicilio. Yo creo que eso tiene que calar en la población. No sirve de mucho el evitar la movilidad interna y luego, si alguna persona del núcleo familiar con síntomas entra, facilitar el intercambio del virus dentro de las propias familias. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado desde ese punto de vista, y yo creo que es uno de los mensajes que tenemos que ir recalcando en los próximos días. Y luego, a medida que nos vamos acercando al pico o incluso que lo vamos superando, también tenemos que empezar a pasar el foco a otra área. El pico ya va progresivamente dejando de ser tan importante. Ahora tenemos que empezar a pensar en el impacto sobre la parte asistencial que venimos comentando ya desde hace unos días. Tenemos que empezar a pensar más en la evolución de los hospitalizados, en la evolución de los que están en las UCIs. Desgraciadamente tenemos que pensar en los fallecidos y tenemos que empezar a pensar también en los que se van recuperando. En ese sentido, si me ponen unos gráficos que tenemos, en este gráfico se puede observar la evolución de los nuevos hospitalizados y el incremento respecto al día anterior. Como ven, se está estabilizando, no estamos todavía en descenso, pero en los últimos días se está estabilizando el porcentaje de incremento respecto al día anterior de los nuevos hospitalizados. Esto viene obviamente asociado a la estabilización o reducción en el incremento de nuevos casos diarios. Esto es importante. Pero, además de los hospitalizados, tenemos que valorar cuántos de estos están realmente muy graves, que son aquellos que son ingresados en las UCIs. Esto es un gráfico equivalente, pero para las UCIs. Como ven aquí, hay más variabilidad. Es cierto que también las tendencias están estabilizadas, pero hay más variabilidad debido a varios factores. Los datos se tienen que ir actualizando. Una persona que inicia síntomas se notifica como un caso confirmado, si se confirma. Posteriormente hay que valorar si se ingresa o no, y posteriormente hay que valorar si entra a un UCI o no.
Todos esos procesos llevan actualizaciones de los datos de cada uno de los pacientes y esas actualizaciones pueden tener pequeños retrasos o no, lo que puede hacer que parte de esa variabilidad que se observa ahí se deba precisamente a esos posibles retrasos en el rellenado de los datos de cada uno de los pacientes. Pero lo cierto es que el uso de las UCIs se va estabilizando. Y además sabemos, porque lo hemos visto en otros días, que ese uso de las UCIs es muy desigual a lo largo del tiempo en las comunidades autónomas. Tenemos comunidades autónomas que están ya cerca del límite porque probablemente están ya en el máximo uso de sus UCIs o que van a estar en los próximos días. Tenemos otras que van a tardar todavía un tiempo en llegar a ese momento. Eso, como hemos dicho en varias ocasiones, permite el uso de servicios y el apoyo de los recursos de unas comunidades a otras para permitir un manejo de la forma más eficaz de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Esto favorece, obviamente, esos mecanismos de solidaridad entre comunidades autónomas, pero sí que es cierto que cuanto más consigamos doblegar la curva, como venimos diciendo desde hace ya muchos días, más fácil será que la distancia entre las necesidades altas de una comunidad y otra sea mayor y, por lo tanto, más fácil sea ese trasvase de recursos de unas comunidades a otras. Por último, tenemos un tercer gráfico en el que vemos la evolución de los fallecidos. Obviamente este es el más duro. El número de fallecidos en España es ya de 3.166, no es un número bajo, obviamente. Es cierto que es muy desigual entre comunidades autónomas. Esto se debe, como hemos dicho en varias ocasiones, a diferencias entre los grupos afectados. Hay grupos de más edad en unas comunidades que en otras, hay grupos más afectados de riesgo en unas comunidades que en otras, y esto obviamente tiene implicaciones en la letalidad diferencial que estamos observando en diferentes comunidades autónomas. Pero como se observaba en el gráfico, sí que vemos que el incremento diario de esos fallecidos se ha estabilizado, lo que implica probablemente que estamos no muy lejos de ese pico nacional. Fernando Simón, si me permites, Sí. te querría rogar una cosa. Tú estás acostumbrado a ver gráficos. Y mucha gente verá que, por ejemplo, en el día 14 hay un pico muy alto y luego se estabiliza. Para quienes pueden estar acostumbrados a ver gráficos, comprenden lo que está ocurriendo. Pero ¿puedes explicarnos exactamente qué significa esos picos ese día y qué significa que se estabilice la curva hoy cuando hay muchos más casos positivos y muchos más fallecidos? Sí, de hecho la de fallecidos es probablemente la serie de datos más estable que tenemos. Saben que las otras están sujetas a casos leves que pueden notificarse o no, pueden estar sujetas a retrasos. Los fallecidos nos llegan con más retraso, obviamente, pero es mucho más estable. Los datos que tenemos de fallecidos están afectados por varios factores. Uno de ellos, lo hemos comentado muchas veces, es la edad de los pacientes. Cuando tenemos momentos en los que hay una entrada del virus en residencias de mayores, por ejemplo, obviamente la letalidad va a subir mucho, y cuando tenemos muy pocos casos de fallecidos al inicio de las curvas, cualquier incremento pequeño en fallecidos puede implicar un incremento porcentual muy grande. Pasar de un fallecido a 2 es un incremento del 100%. Pasar de 100 fallecidos a 150, son 50 comparado con 1, es un incremento del 50%. Eso es lo que observamos en la curva. Si ven, los números de fallecidos son crecientes, pero el incremento porcentual respecto al día anterior, que se ve en la línea gris que está marcada sobre las barras rojas, se ha bajado y se ha estabilizado. Está ahora mismo en torno al 21-22% de incremento respecto al día anterior. Esta estabilización probablemente está asociada a un acercamiento progresivo al pico de la curva, pero como sabemos que los fallecidos aparecen con un retraso importante respecto a la fecha de inicio de síntomas, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar en concreto este dato para esta curva de fallecidos. Las otras, las de nuevos casos o la de casos ingresados en UCI, sí que están más próximas a la realidad de transmisión que esta. En todo caso, día a día iremos tratando de explicar con más detalle algunas de estas curvas, porque además entiendo que pueden suscitar preguntas entre los periodistas que también trataremos de responder. Dicho esto, los dos mensajes que quería lanzar con esta información: uno, yo creo que es claro, que lo he comentado hace un momento, estamos controlando la transmisión, estamos controlando los contactos de riesgo,
pero tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. Obviamente, dentro de las casas hay que tener mecanismos para que esta persona no suponga un riesgo para el resto de los familiares. Y el otro mensaje claro es que a medida que nos vamos acercando al pico o incluso al inicio del descenso, el interés empieza a pasar a la parte básicamente asistencial, hospitalizados, UCIs, los fallecidos, obviamente, que son los que a partir de ese momento van a empezar a marcar la presión sobre el sistema. Comenzamos las preguntas, si les parece. Esto era una explicación que yo le requería ante la necesidad de que los gráficos sean también comprensibles para el público en general. Acaba de mencionar la palabra UCI, la cadena SER le pregunta, ha dicho Fernando Simón que el incremento de uso de las UCI ha disminuido, pero hoy estamos en el 20% y ayer en el 12%. ¿Puede explicarlo? Sí, vamos a ver. Los incrementos se hacen respecto al día anterior. Como he comentado, todos estos incrementos están sujetos a diferentes variables que pueden afectarles, entre ellos las actualizaciones de los datos. Cuando una persona es detectada como caso, se le hace una encuesta, se le toman los datos importantes para hacer su seguimiento, las fechas de inicio de síntomas, su estado de salud, sus síntomas, y esa persona, si no es hospitalizada, es notificada como un caso no hospitalizado. Posteriormente, esta persona es hospitalizada y hay que recuperar su ficha y hacer la actualización de los datos. Y si posteriormente esta persona es ingresada en la UCI, pasa de una planta de hospitalización a la UCI, se tiene que volver a actualizar esta ficha. Esos procesos de actualización no son instantáneos, pueden llevar tiempo y dependiendo de la carga que puedan tener el personal que trabaja en los hospitales o el personal de salud pública, puede tener algunos retrasos. Eso hace que esas líneas que vemos en las gráficas no sean suaves, sino que tengan dientes de sierra. Al margen de eso, puede haber obviamente días en los que el ingreso en UCI, porque ha llegado un grupo de pacientes de mayor riesgo, puede haberse incrementado independientemente de que haya o no retrasos en las notificaciones. Todos estos factores hacen que no tengamos líneas suaves observadas, sino que tengamos una variabilidad de un día a otro y por lo tanto tenemos que fijarnos en las tendencias que marcan esas líneas. Sí que voy a intentar a partir de hoy, en lugar de marcar las líneas con los datos brutos, tratar de poner las líneas suavizadas o de tendencia que nos indican esas líneas para que sea más fácilmente comprensible. La televisión del Principado de Asturias le pregunta a Fernando Simón, ante los datos de hoy sumados a los de ayer, ¿teme que estemos más lejos de llegar al pico de la curva o que se retrase sobre sus propias previsiones? Realmente es difícil saber el momento exacto en el que nos encontramos con los datos de los que disponemos, que no son malos, pero obviamente los epidemiólogos siempre queremos datos de mejor calidad. Ahora mismo, con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Realmente no me atrevería a decir si hemos llegado, puede ser que los datos de los próximos días cambien la apreciación, pero sí que es cierto que las tendencias que estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás, nos indican que probablemente estamos aproximándonos a ese pico. De todas formas, llegar al máximo de casos y no continuar con la implementación correcta de las medidas de precaución que reduzcan los contactos de riesgo sería un flaco favor, porque volver a recuperar el incremento cuando estamos bajando, si no se tiene cuidado, es fácil. Y tenemos que mantener la tensión durante más tiempo que el momento que nos cuesta llegar al pico. Fernando Simón, ayer informamos oficialmente desde Moncloa que la vicepresidenta Carmen Calvo había dado negativo en el test que se le había realizado, pero a pesar de todo se esperaban nuevas pruebas porque se consideraba que no era concluyente del todo este resultado. Libertad Digital le pregunta, ¿qué porcentaje de resultados negativos no concluyentes pueden arrojar los test? ¿Cómo es de frecuente o infrecuente? Los test que se están haciendo ahora mismo son todavía test de PCR. Los test de PCR son muy sensibles, lo que quiere decir que tienen una altísima capacidad de detectar los casos positivos y además son muy específicos, es decir, tienen una altísima capacidad de detectar quién es negativo. Pero sí que es cierto que en algunas ocasiones, por diferentes razones, por el estado de la muestra,
por la carga viral que pueda tener el paciente, puede haber un periodo inicial en el que la carga sea muy baja, o por algunos otros factores que pueden estar asociados al sistema inmunitario, etcétera, puede haber alguna prueba que salga que no dé el resultado positivo, siendo positivo. Esto es poco frecuente con las PCRs, muy poco frecuente, no sabría decirle exactamente cuánto, pero es muy poco frecuente por las PCRs. También hay situaciones en las que los pacientes pueden presentar un cuadro muy evocador de esta enfermedad, un cuadro clínico y radiológico muy evocador de esta enfermedad, pero que no estén infectados por este virus. Entonces, en esos momentos también hay dudas. Si tenemos un cuadro que indica claramente la posibilidad muy alta de una patología y los resultados son negativos, puede ser o que sea un problema del test o que realmente no se tenga esa patología. Y la combinación de estos factores hace que en algunas ocasiones, rara vez, pero en algunas ocasiones, se pueda dudar o en algunos casos del cuadro clínico o en otros casos de la fiabilidad del test que se haya practicado. A los responsables de seguridad del Ministerio de Interior, varias preguntas, agrupo un par de ellas. El Periódico de Cataluña, ¿pueden darnos algún dato sobre cuál es el origen de los correos con virus o malware que pretendían romper el sistema informático de los hospitales? ¿Son correos generados en España? ¿Algún dato sobre los orígenes de estos correos malware? También La Marea pregunta, puesto que se habla de denuncias de personas que incumplen los protocolos de distanciamiento y de confinamiento, pregunta La Marea. Varios usuarios en redes sociales denuncian presuntas agresiones por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a ciudadanos. ¿Se van a investigar estos casos? ¿Este tipo de intervenciones se ajustan a los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Si le parece, le contesto primero a la segunda pregunta. Como ya dije en comparecencias anteriores, diariamente 20.000 policías patrullan las calles de nuestras ciudades y lo hacen con una gran profesionalidad, dedicación y, desde luego, con una gran vocación de servicio a los demás. Y así es percibido por la ciudadanía, ya que somos una de las instituciones mejor valoradas actualmente. Y por eso pido que no elevemos la anécdota a categoría. Dicho esto, le diré que la Policía Nacional tiene un código ético, un reglamento disciplinario y todo aquel comportamiento que se desvía de este código ético y este reglamento disciplinario, pues se abre el correspondiente procedimiento disciplinario. Con respecto a la primera pregunta, el virus no viene del exterior. Ahora mismo nuestras brigadas de investigación tecnológica están investigando y en el momento que tengamos algún dato, alguna cosa que les podamos añadir, se lo diremos. Bueno, añadir por parte de la Guardia Civil pues que también estamos atentos a todas las cuestiones que en el ámbito de la ciberdelincuencia se puedan producir. Por ello tenemos habilitado pues ese canal de comunicación ciberestafas@guardiacivil.org. De hecho, hemos clausurado, ya he dicho en mi presentación, una página web que se dedicaba a estafar a la gente. Y con respecto a la segunda pregunta, pues no tengo nada más que afirmar lo que el comisario principal ha dicho, el director adjunto operativo de la policía, toda vez que tenemos nuestros procedimientos y, bueno, pues si en algún caso se suscita alguna intervención, pues tendremos que proceder con las responsabilidades disciplinarias a las que hubiera lugar. En cualquier caso, no nos consta que esto haya sucedido. Para el jefe del Estado Mayor de la Defensa, pregunta a Telemadrid, ¿cuánto se pidió ayuda a la OTAN? ¿Qué respuesta han obtenido? ¿Cuándo podría llegar a esa ayuda? Otros medios lo que preguntan es exactamente de qué tipo de ayuda estamos hablando solicitada a la OTAN. Sí, bueno, la ayuda que se solicitó a OTAN es uno más de los esfuerzos que se están haciendo para conseguir material sanitario. La ayuda se pidió el día 23, hace 2 días, y en concreto es para el Centro de Coordinación de Respuestas de Desastres de OTAN, que es una célula concretamente diseñada para atender a estas necesidades. Se pidió material sanitario, pues entre ellos EPIs de todo tipo y respiradores, básicamente, y también test rápidos para pruebas del virus, del COVID-19. En cuanto a cuándo puede llegar, pues no sabemos. Ya nos informarán.
porque este mecanismo no es un mecanismo automático, no es que OTAN tenga un stock de estos tipos de materiales. Esto se traslada a los miembros de la alianza y entre ellos pues, se puede recopilar todo este tipo de ayuda para canalizarla al que ha hecho la petición. Para la secretaria general de Transportes, María José Rayo, Canarias 7 le pregunta: ¿se va a modificar la orden ministerial para plasmar la petición del Gobierno de Canarias de reducir aún más las conexiones aéreas con las islas? ¿Cuándo? Pues efectivamente, ayer en la conferencia sectorial de transporte que hubo, el consejero de Canarias anunció que iba a llevar a cabo esa petición. Lo que pasa que hasta ahora no tengo conocimiento de que la hayamos recibido y una vez que se reciba se analizará si esa petición del Gobierno de Canarias, hay que analizar todos los condicionantes y se dará respuesta de la manera que corresponda. Fernando Simón, el programa de Ana Rosa de Telecinco le pregunta algo que también está en la boca de muchos profesionales. ¿Nos podría detallar con cifras la distribución de suministros sanitarios del Estado a las comunidades? ¿Cuántos test se han distribuido ya? ¿Cuántas mascarillas de las 5,4 millones han llegado a las comunidades y a cuáles? ¿Qué cifras de EPIs y respiradores ha adquirido ya el Gobierno y cuántos se han distribuido? Un poco más de concreción, por favor. Bueno, yo no llevo la unidad que se encarga de los suministros y de las compras. Sí que les puedo decir que hay cerca de 6 millones, me parece que son 5.800.000 mascarillas que ya se han distribuido en las diferentes comunidades autónomas. No le puedo especificar exactamente cuántas a cada una. Sí que las comunidades ahora mismo más afectadas sí que son a las que se han distribuido más cantidades de estas mascarillas. Los detalles, sí que me consta que detrás de nosotros va a tener una rueda de prensa el ministro de Sanidad que les puede dar muchos más detalles, incluso va a hacer algunos anuncios importantes. En cuanto a los tests, sí que les puedo comentar que se han hecho una compra importante de pruebas, se están terminando de validar en el Centro Nacional de Microbiología para asegurarnos que tienen la calidad y se pueden utilizar para lo que en principio está previsto utilizarlos. En caso de que las características de la prueba no sean las previstas, habrá que revalorar los objetivos, porque de hecho van a ser útiles igual. Pero de todas formas los test hay de varios tipos y van a ir llegando en las próximas semanas y, como digo, el ministro de Sanidad les podrá dar más detalles y les hará algunos anuncios importantes desde el punto de vista de compras y suministros. La publicación sectorial IM Médico le pregunta a Fernando Simón: ¿hemos llegado al límite moral de los profesionales sanitarios? ¿Por qué cree que prácticamente todos los profesionales denuncian su inseguridad y desprotección? Se ha hecho un duro comunicado conjunto de los consejos de enfermeros, médicos, farmacéuticos, veterinarios, dentistas. ¿Qué van a hacer para proteger a estos soldados del sector sanitario? Vamos a ver, yo no creo que los profesionales sanitarios tengan ningún límite moral. Su moralidad está a prueba de bombas y yo creo que es obvio que están dejándose la piel para conseguir que salgamos todos de este problema, tanto los asistenciales como los de salud pública. Yo no creo que haya ninguna duda de eso y realmente me molesta que se pueda insinuar que están llegando a un límite. Sí que es cierto que pueden llegar al límite, digamos, físico. Están sobre una presión muy importante, están haciendo un trabajo muy exigente y obviamente a medida que pasan los días esto obviamente hace mella en los profesionales. Los recursos de protección, como saben, no son fáciles de conseguir. Yo no, digamos que soy poco político al decir este tipo de cosas, pero hay una lucha internacional muy importante por conseguir los recursos existentes y por conseguir incrementar la producción de todos los recursos que se necesitan. España está haciendo un trabajo ingente para conseguir los productos necesarios para responder en nuestro país. Como les digo, el ministro de Sanidad hará anuncios importantes detrás de nosotros. Sí que es cierto que ha habido algunos hospitales, algunos puntos concretos donde ha habido un acceso realmente muy límite a estos productos y obviamente eso genera
malestar y situaciones en las que los profesionales lo que quieren es conseguir estos productos y buscan las maneras que consideran más adecuadas para llamar la atención en este sentido. Yo no voy a valorar estos documentos que se firman. Yo creo que los profesionales tienen que hacer las exigencias que tengan que hacer. También les puedo decir que mis compañeros que se están dedicando a conseguir todos estos equipos de protección personal están también dejándose la piel para conseguirlos. Y una pregunta que le llega desde el diario argentino Clarín. ¿Cuánto podría ayudar la inmunidad de grupo a bajar la curva de contagios y en qué tiempo? Esto es uno de los aspectos que, para no alargar hoy, porque ya teníamos 2 o 3 líneas de comunicación que eran importantes, pero es uno de los aspectos que tenemos que empezar a comunicar a partir de ya. A medida que nos acercamos a ese pico, tenemos que empezar a pensar en varios aspectos. Uno es el desescalado progresivo de las medidas, es decir, el que esto que estamos haciendo funcione no implica que podemos parar de golpe lo que estamos haciendo, porque sería un paso atrás grave, sino que tenemos que ir pensando en cómo desescalarlas y se está trabajando. Hay grupos de trabajo que están ya desarrollando todos los procedimientos que se van a tener que implementar, pero también tenemos que empezar a pensar en un futuro más lejano. Sabemos que los casos que vamos identificando son aquellos que acuden al médico, aquellos que tienen una sintomatología suficiente como para que sean detectados por el sistema. Pero también sabemos que hay más casos en la sociedad que no detectamos. Sabemos que hay gente algunos tienen un cuadro asintomático, otros tienen cuadros muy leves que no son detectados por el sistema y algunos, obviamente por problemas logísticos que todos conocemos de las semanas pasadas, han podido incluso tener una sintomatología no grave, han quedado en sus domicilios, pero han podido no haber recibido el test. Esto implica que hay gente con una cierta inmunidad de base. Y esto tiene implicaciones en la evolución de la epidemia en el futuro y el impacto que esta pueda tener en siguientes olas epidémicas si es que éstas llegan. Y eso lo vamos a ir explicando, si no les importa, en los próximos días. Pues muchísimas gracias. Si les parece, dejamos aquí esta primera comparecencia de la mañana en la que han participado el doctor Fernando Simón, el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, y el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago Marín. Sí les anunciamos que en breve comparecerán también ante ustedes, posiblemente a partir de la 1:30, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Enseguida convocaremos formalmente esta comparecencia que, como les digo, podrá ser en torno a la 1:30 de la tarde. Gracias y buenas tardes. Gracias. Esa comparecencia a la 1:30 que van a poder seguir aquí en el canal 24 Horas. Y España, lo han oído, supera a China ya en el número de fallecidos por